Tema 7. Control de extintores. Empecemos primero por responder quién es el responsable por el control, mantenimiento y recarga de los extintores. Tanto la legislación en materia de higiene y seguridad en el trabajo como IRAN establece que una vez que el extintor fue adquirido, fue comprado, el control, el mantenimiento y la recarga pasa a ser responsabilidad del propietario de ese extintor. ¿Qué es el control? Antes de empezar a explicar las distintas partes que componen el control de extintores, está bueno responder esto: ¿qué es el control? Vamos a empezar por IRAN 3517. Y acá hay que rescatar algunas palabras. Dice: brindar seguridad en cuanto a la conformación de la dotación. El control también implica verificar la dotación, la disponibilidad y operatividad de los extintores existentes en cada propiedad. Cuando pensamos que el control radica solamente en verificar que el extintor esté disponible, que vaya a funcionar, que no tenga ningún problema evidente o visible, IRAN 3517 del año 2020 le agrega este concepto de que el control también implica controlar la dotación. Acá también incluyo NFPA. ¿Qué dice NFPA 10 respecto de qué es la inspección? Le llamo inspección y control, para nuestro caso va a ser exactamente lo mismo. Dice rápida verificación. Está claro que el control solamente es una revisión, es un trabajo visual rápido, porque no implica ninguna tarea especial de desarmar y desmontar el extintor, para determinar que está en el lugar correcto, que no fue accionado ni manipulado y que no hay daño físico que impida su funcionamiento. Me gusta mucho más la definición de NFPA que la definición de IRAN, pero las dos se complementan y están buenas. Están bien buenas, bueno, no le hacen daño a nadie. ¿Qué me gusta a mí especialmente como definición de control? Inspección visual. En el puesto de extinción, no lo inspecciono, no lo controlo fuera del puesto, que busca, cuyo objetivo es dar una garantía razonable de la correcta operatividad del equipo. Como lo vamos a mirar nada más, lo voy a dar vuelta, lo voy a girar cabeza para arriba, cabeza para abajo, y lo voy a mirar. Todo lo que vamos a hacer a un extintor es mirarlo. Entonces la garantía es una garantía razonable. La garantía está en lo que puedo llegar a ver, o la información visual que me puede estar entregando ese equipo. Así que el control no es una garantía absoluta, es una garantía parcial. Muy bien, entendido esto, vamos a pasar a explicar cuáles son los ítems, los elementos que componen el control de extintores. Y para esto nos vamos a apartar un poquito de IRAN, porque este tema IRAN no lo tiene planteado así, pero me gusta explicarlo de esta manera. Voy a clasificar a los ítems de control en distintos grupos. Por empezar, agregamos acá la idea de que el control o la inspección también implica el control de la dotación, o sea, la cantidad de extintores conforme al informe realizado bajo normas IRAN. Tenemos aquellos ítems de control que afectan la visibilidad y la ubicabilidad. Aquellos ítems que afectan la accesibilidad. Y estos dos, por lo general, tienen soluciones inmediatas, que en términos generales no implica intervenir en el extintor de incendios, y si no implica intervenir en el entorno de este extintor. Tenemos aquellos ítems que afectan a la información, tanto sea la que compone el entorno del extintor como la propia que tiene que llevar el extintor. Por lo general son desvíos menores. El extintor debería funcionar y prestar servicios aun cuando esta información no está clara. Y sí, acá encontramos con
los ítems más complicados o de mayor importancia, que son aquellos ítems de control que afectan al equipo. Y acá los vamos a dividir en dos grupos. Aquellos que afectan la operatividad, o sea, cuando hablamos de la operatividad, el extintor son elementos que hacen que el extintor no vaya a cumplir uno de sus objetivos, que es apagar un principio de incendio. Y los otros son los ítems que afectan a la seguridad, que ponen en peligro la vida del potencial usuario. Y en general, salvo raras excepciones, ambos ítems implican retirar de servicio el extintor, tanto sea porque puede lastimar al potencial usuario o porque no va a apagar por distintas razones el principio de incendio para la cual fue seleccionado ese extintor. ¿Qué es la dotación? La dotación, de acuerdo a la norma IRAN 3517, es la cantidad de extintores, y cuando hablamos de cantidad hablamos de tipo, capacidad, pero también cuando hablamos de dotación, IRAN le agrega que la dotación está relacionada con la ubicación y la señalización. Normalmente podemos entender que la dotación, o sea, que la cantidad de extintores está relacionada solamente al tipo A, B, C, D, K. 1 kilo, 2,5 kilos, 5, 10 kilos, etc. También la dotación, de acuerdo a IRAN, tiene que ver con la ubicación y la señalización. Por lo tanto, cuando IRAN nos dice que tenemos que controlar la dotación, que el control también implica el control de la dotación, controlamos la cantidad, el tipo de acuerdo al fuego, la capacidad de acuerdo al usuario y al potencial de extinción, el lugar donde está ubicado y la señalización que debería tener conforme a las normas IRAN. ¿Qué es el control de la dotación? Bueno, lo que estuve explicando hasta recién. Si hay concordancia, a ver, cuando decimos controlo la dotación, controlo la cantidad de extintores, ¿con respecto a qué? Con respecto al informe de dotación mínima. No es que voy a controlar 100 extintores y bueno, hay 100. Tengo que buscar el informe vigente, el último informe vigente de cálculo de extintores, o lo que IRAN denomina el informe de dotación mínima, y verificar que los extintores que figuran en este informe de dotación sean los que están instalados en planta. Y el otro control que implica la dotación es verificar si están instalados y señalizados como indica la norma IRAN 3517. O sea, repasemos el tema, el control de extintores o el control de la dotación de extintores conforme a IRAN, que es el primer ítem de control, implica controlar la cantidad de extintores conforme al informe de dotación mínima. Y también controlar la ubicación y la señalización de los mismos. ¿Cuáles son los ítems de control de acuerdo a IRAN? IRAN nos deriva este tema al anexo E de la norma 3517. Y parte de estas tablas tienen los ítems que ustedes están viendo en pantalla. Por lo tanto, podemos concluir, o al menos yo concluyo, que IRAN no tiene grandes indicaciones de qué controlarle a un extintor. Es como que queda corto, la guía de control de extintores queda medianamente corta respecto a lo que hay que controlar. El punto 832, que también incluye parte de lo que tenemos que controlar, no es muy específica, no es muy amplia, no es muy precisa respecto de lo que controlar. Sí, nos da alguna guía, algunos elementos, que no estén rotos, que no esté faltante, que no haya daño físico evidente, ni trabas, ni obstrucciones, las mangueras que estén bien enrolladas, pero no hay un listado exhaustivo de qué le tengo que controlar a cada extintor. Por eso un poco el tema también me desvío un poco de IRAN en este caso, o lo amplío más que desviarme respecto a los ítems de control. Voy a empezar por los ítems que afectan la visibilidad y la ubicabilidad, que tienen que ver parte también con un punto muy importante. Cuando vamos a querer encontrar un extintor, a buscar un extintor y poder encontrarlo, básicamente, saber dónde está. Por ejemplo, vamos a verlos todos con fotos, ¿no? Este soporte de extintor muy lindo, muy nuevo, muy moderno, pero pared blanca sobre soporte blanco,
De frente queda muy lindo, de costado posiblemente pierda un poco esta capacidad, esta visibilidad que debería tener un extintor. Lo mismo pasa en este caso, pared clara y el gabinete de color claro, se pierde el extintor. Lo contrario, pared roja, extintor rojo, por más que le coloquemos la placa de pared, el extintor rojo sobre una pared roja, está claro que no es una muy buena elección. Bueno, en este caso hay una obstrucción física y una obstrucción visible, queda escondido el extintor entre el medio de la mercadería. Otro ejemplo similar. En este caso lo vemos un poco más porque la estantería está vacía de chisitos y papitas. Si estuviese lleno, normalmente el extintor no se ve. Este es un detalle, es un desvío menor porque simplemente con correr la maceta alcanza, pero no deja de ser una obstrucción a la visibilidad, a la ubicabilidad del extintor. Caso muy común que se da en los comercios, en las galerías, que los extintores terminen escondidos dentro de la mercadería o tapados por la mercadería. No solo hay un extintor tapado por una puerta roja, sino que muestra un gran desinterés por el tema de extinción de incendio. A este extintor no cuesta más de 1 hora de trabajo colgar un soporte en cualquiera de los otros laterales de la columna y sacarlo de ese lugar donde queda absoluta y totalmente tapado. Otro ejemplo de obstrucción, tanto física como de visibilidad. Bueno, hoy esta imagen un poco fue actualizada porque hasta la IRAN 3517 del año 2020 no había obligación de que los extintores sean ubicables en situaciones de oscuridad. La IRAN 3517 le agrega esta idea de que la placa de pared, la placa de identificación de pared, tiene que tener bordes fotoluminiscentes. Así que ya para IRAN es una obligación y es un requisito que el extintor sea ubicable cuando hay problemas de iluminación. También es otra alternativa estos destelladores para poder ubicar, especialmente se usan para caminos y salidas de emergencia, pero tampoco no hay nada que nos prohíba colocarlos para identificar un extintor. En este caso tenemos una placa de pared angosta respecto al tamaño del extintor y además está colgado con un gancho. Obstruido en un depósito, obstruido con mercadería, posiblemente sea un centro educativo porque hay equipamiento de proyección, un extintor dentro del cenicero, y así podemos encontrar un montón más de ejemplos de ítems que afectan la visibilidad y la ubicabilidad. Por lo general, la mayoría, como hemos podido ver, tiene una solución bastante sencilla. Los ítems que afectan la accesibilidad, y acá lo podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos que tenemos un problema de accesibilidad física y aquellos que tenemos un problema de accesibilidad visual, que son los que vimos hasta recién. Hay un problema de señalización, pero más allá que sirven como ejemplo, que es muy común colocar mercadería delante de los extintores, como vamos a ver más adelante. Obstrucción física. El extintor lo veo, no tengo problema en ubicarlo visiblemente, pero no tengo limitaciones a la hora de acceder. Acá en este caso también está un poquito alto, un poquito más alto del 1,50 m, que debería permitirse. Problema de accesibilidad. Lo estamos viendo, pero una persona de estatura baja o de estatura, hasta inclusive de estatura más normal, va a tener problemas para sacar ese extintor de ese lugar. En este caso inclusive en un extintor más pesado, a lo mejor este extintor está pesando 25 o 30 kilos.
y alto. Fíjense, detalle. En este pequeño depósito, como ven, hay espacio para haber colocado este pallet en otro lugar. No, tuvo que colocar el pallet con el soporte para el pallet delante del extintor. Como para que te pregunten dónde dejaste la mercadería, delante del extintor número 30 y pico, número 60 dice ahí aparentemente. Un extintor que está para la NBA, ese extintor. Lo estoy viendo, pero puedo llegar hasta el extintor, pero la altura que está hace que una persona medianamente normal no logre poder bajarlo. Acá tenemos dos problemas. Uno, la altura del extintor, que más allá que lo pueda levantar de la base, es un equipo que en este caso puede estar pesando 15 kilos. Cuando lo quiero levantar de la base, se me vuelve más pesado de lo que mi brazo o de mis manos puedan soportar y se me va a venir abajo. Y además está colocado en un lugar de alto tránsito como es una máquina expendedora, y lo cual puede estar sometido a daño físico. Muy alto, extremadamente alto y escondido. Típico en muchos casos, lo estoy viendo, puedo acceder pero tiene candado. Por lo tanto, hasta que encontré la llave y lo pude abrir, el incendio ya me ganó la carrera. Otro ejemplo, para eso no coloquen nada. Si van a colocar un extintor de esta manera, mejor evitemos colocar extintores, no tiene sentido. Se ve que habita gente peligrosa en ese lugar, ¿no? Que el extintor merece estar bajo semejante reja. Un montón de ejemplos, en este caso de Argentina, esta foto, porque la empresa Melisane es argentina. Hay fotos de muchos lugares que he logrado encontrar. Otro ejemplo más. No solo el extintor está demasiado cerca del riesgo, en este caso un gabinete de gas o un depósito de gas, sino que además adelante tiene mercadería. ¿Dónde dejaste las guías de... ¿Dónde dejaste los equipos? Delante del matafuego. Es como un mojón el matafuego, que nos deja colocar cosas adelante. Exactamente lo mismo. Como se dan cuenta, estamos hablando del mismo sitio laboral. Acá hay un problema, por lo que estoy viendo, lo poquito que se ve de la foto, el extintor está no solo detrás de una puerta, sino que además le han colocado la carretilla para transportar los bidones de agua adelante, ¿no? Como si aparentemente no hubiera lugar, y encima una silla, que no cuesta nada sacar la silla y la carretilla, pero obviamente ralentiza la extinción de incendios. Ítems que afectan a la información. Por lo general podemos denominar desvíos menores, aunque si no tiene información, también deberíamos pensar en el retiro del extintor. ¿Qué información debe tener un extintor? Y acá nos vamos de la IRAN 3517 a la IRAN 3534, 3534. Y la IRAN 3534 habla de las características de la placa, qué información tiene que tener la placa. Primero en carácter legible, o sea que podamos leerlo fácilmente. En idioma español, o sea, si viene un extintor, compramos un extintor importado, este debería venir con la información en castellano. Y va a tener que tener la siguiente información. En un lugar prominente, que por lo general es la parte frontal media, los símbolos y pictogramas que ya vimos anteriormente, que actualiza la IRAN 3517, y las instrucciones de funcionamiento.
en un lugar prominente o no, y ya este grupo de información queda un poco al diseño del fabricante, la marca registrada, nombre, apellido, bueno, quién es el fabricador, quién es el fabricante, perdón, o el que comercializa, el que importa el extintor. Por lo general, esta información está toda ubicada en la parte delantera del extintor, en la parte media. Como ustedes están viendo acá, está los pictogramas y simbología, instrucciones de uso y abajo también quién es el fabricante, arriba y abajo. Y en un lugar no prominente la información que ustedes están leyendo acá. Inclusive esta norma IRAN 3534 es del año 83 y no fue actualizada y tiene información, exige información que por lo general es raro ver, como por ejemplo la temperatura de funcionamiento para el cual es apto, etcétera. Y hay información, o la presión de servicio, hay información que habitualmente no suele aparecer. O sea que deberíamos verificar esta información que tenga que tener el extintor, especialmente las instrucciones de funcionamiento, que son lo más importante, y la simbología y los pictogramas para el tipo de fuego que tiene que usar. Este es el grupo de información más importante. El resto es información adicional. O sea que podemos decir que si le está faltando las instrucciones de funcionamiento y los pictogramas, el extintor tendríamos que retirarlo. Si le está faltando la información respecto de quién es el fabricante, bueno, mientras el extintor cumpla el resto de los requisitos, podemos decir que es una información menor. Otra parte de la información que tenemos que verificar es la correspondiente a la que envuelve o la del entorno del extintor. La placa de pared o la placa de piso, la identificación de altura, la altura de la identificación de altura, la altura de colocación del extintor, que esté numerado el extintor, que tenga su dato de potencial de extinción, tipo de fuego en relación a la información que tiene que tener la placa. Si necesita o no alguna protección mecánica o metálica, mejor dicho, para evitar accidentes en zonas de tránsito y otro tipo de requisitos que cada empresa pueda llegar a adoptar más allá de los que establezca IRAM. Bueno, ¿por qué puse esta foto? Porque acá hay un pequeño problema, que no es grave, que tampoco es un problema, porque esta etiqueta de mantenimiento podría llegar a confundir, porque la empresa se llama Oxígeno Patagónico. No vaya a ser cosa que alguien se confunda pensando que es oxígeno. Pero bueno, está pintado de rojo, tiene pinta de matafuego, o sea, va a ser un matafuego. Lo puse como un detalle nomás, ¿no? Como parece, bueno, me llamó la atención esta idea de que un matafuego tenga la marca comercial con Oxígeno Patagónico. No tiene nada que ver la empresa, pobre, que es de Santa Cruz. Algunas son un poco graciosas respecto de la falta casi total de información. El matafuego hecho un tablero de información. Acá fíjense el detalle, tiene un pictograma que es ABC con los colores que indican que es ABC, pero alguien lo tachó al B y tachó al C, pero después alguien fue y le puso en papel ABC, entonces esto es este extintor hay que retirarlo. Etiquetas que las agarra el sol, que no están diseñadas correctamente y por lo tanto las agarra el sol y las deteriora fácilmente. En este caso vamos a hacerlo rápido. Si ustedes prestan atención, el matafuego es un ABC y a alguien acá se le ocurrió poner etiqueta que dice solamente A. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en una empresa: ¿quién es el responsable de la cartelería, de la información? Cualquiera puede ir a colocar cualquier cartel en cualquier lado y generar este tipo de cuestiones en materia de extinción. Porque acá es grave. Porque acá alguien va a pensar que solamente es A cuando en realidad tenemos un ABC.
extintores donde las etiquetas, en este caso de control y mantenimiento, desaparecen por efecto del ambiente. En este caso lo puse porque es aparentemente de un centro comercial, que por razones seguramente estéticas está colocado dentro de un hueco, pero como podemos observar, en la parte superior no solamente un destellador, sino también está el cartel indicativo de matafuego, que no corresponde a la nueva norma IRAN, y el cartel indicador de devanador. Para mi gusto, muy cerca el tablero eléctrico, el gabinete de manguera respecto de la instalación eléctrica. Agua a presión cerca de instalación eléctrica no es una buena combinación. Y además combinar en el mismo puesto de extinción distintos agentes extintores que requieren distinto tipo de entrenamiento y preparación no es lo que personalmente recomiendo. En este caso no hay mucho para cuestionar, ¿eh? Simplemente es algo que hasta donde logro entender se encuentra medianamente bien. Bien, vamos entonces a los ítems que afectan al equipo. Y acá habíamos dicho que teníamos dos grupos, aquellos que afectan la operatividad y aquellos que afectan la seguridad. Y en el 99% de los casos implica retirar de servicio el extintor. Pero vamos primero a explicar qué motiva retirar un extintor conforme a IRAM. Dice IRAM en el punto 8332, cuando el control revele que ha habido intervención de usuarios inexpertos. Es muy raro saber si el que lo intervino es un experto o un experto. En realidad es indistinto si el que intervino sabe o no sabe. Lo importante es el daño o el deterioro que presenta el extintor. Así que la intervención puede haber sido por un usuario experto o un conocedor, pero si está dañado y está deteriorado, o el extintor está descargado o sobrecargado, o tiene corrosión evidente, son algunos de los ítems que IRAM nos dice que motiva retirar un extintor. Ítems que afectan la operatividad. ¿Cuáles son los ítems que afectan la operatividad? Aquellos que hacen que el extintor no pueda cumplir con su segundo objetivo, que es apagar un principio de incendio. Por ejemplo, que el tipo de agente extintor no corresponde al riesgo. Tengo un extintor de polvo químico seco en una cocina, cuando en una cocina debería tener un agente tipo K. Cuando el valor del equipo supera o el agente extintor no corresponde con el tipo y al valor del combustible. Por ejemplo, tengo polvo químico seco en una central de datos o de comunicaciones. Que el potencial extintor del matafuego no corresponda al que necesita el puesto de extinción. Necesito 40B y tengo un extintor de 20B, o sea, me está faltando el doble de capacidad extintora. Que el tamaño, la capacidad y el tipo de extintor no corresponda al usuario. Que tengo un extintor de 10 kilos de polvo químico seco, cuando en total está pesando casi 16 kilos el equipo, cuando tengo adultos mayores que son los que van a manipularlo. Por lo tanto, no me va a convenir un extintor de ese tamaño y posiblemente me convenga optar por 2 de 5 kilos de carga. Que haya sido activado parcial o totalmente. IRAM acá es terminante. Si el extintor fue activado parcial o totalmente, implica retirarlo de servicio. ¿Y cómo sé que está activado? Porque le falta el precinto, las trabas, pasadores y los sellos están rotos. En aquellos casos que se coloquen algún sello. No hay este hecho de si está activado parcialmente, lo controlo, si está bien lo dejo, no. Faltan precinto está roto, faltan traba está rota, falta pasador está roto, el extintor se considera fuera de servicio. IRAM en este caso es terminante. Por lo tanto, si alguno de estos elementos de seguridad está intacto, hay una razonable garantía de que el extintor no ha sido utilizado, salvo que alguno intencionalmente los haya repuesto para hacer ver que no pasó nada. Acá hay una imagen
donde se puede ver el pasador de seguridad con el precinto de seguridad, y así es como debe estar instalado. En algunos casos hasta se colocan precintos numerados para evitar este pequeño detalle de cambiar el precinto por uno similar para que pareciera que el precinto, que el extintor no fue manipulado. Bueno, este es un caso de un precinto que se nota que no es del original, ¿no? Pero son algunas de las cosas que uno se puede encontrar en el trabajo. Este extintor, por más bonito que se encuentre, por más limpio que se encuentre, por más vigente que se encuentre su mantenimiento, su control o su prueba hidráulica, este extintor debe ir necesariamente a mantenimiento y recarga. Otra cuestión que hace que el extintor pase fuera de servicio, pase a la situación de fuera de servicio y no pueda apagar un incendio es su presión. La presión debe caer en el intervalo verde, que indica que está cargado. En este caso está sobrepresurizado y ya no es un problema de operatividad, sino es un problema de seguridad. Tiene más presión que la permitida y por lo tanto podría estar generando un problema potencial al usuario, como en este caso. O en este otro caso, que está hacia el lado izquierdo de la imagen o hacia el derecho del manómetro, que está descargado. O sea, este extintor, además le falta el pasador, o sea, fue manipulado posiblemente, debe ir a recarga y mantenimiento. Este es un caso de lo que sucede con manómetros que accidentalmente o intencionalmente han sido trabados en la zona verde. Fíjense, el extintor está abierto y marca que tiene presión. Bueno, son algunas de las trampas que se pueden encontrar con los extintores. La manguera, como en este caso, no representa un gran peligro para el usuario, más allá de que puede escaparse, pero el problema es que puede llegar a romperse en el uso y el agente extintor no llegar a la base del fuego, que es donde necesito descargar el agente extintor. Acá podemos tener durante el uso una rotura de la manguera. Este extintor debe salir a mantenimiento. Por ejemplo, acá estamos viendo un agente extintor de espuma. Si a este extintor le llegara a faltar la lancita del extremo de la manguera, que es la que hace la espuma, este extintor debe salir de servicio, porque más allá de que esté en condiciones, no va a cumplir la función de generar espuma. Extintor de dióxido de carbono puede estar precioso y con todas las fechas vigentes, pero si a este extintor le falta el difusor, lo más probable, que esto es dióxido de carbono, lo más probable es que se congele el extremo de la manguera y por lo tanto no pueda salir el dióxido de carbono. Extintor clase K. Si este extintor le está faltando el pulverizador que tiene en el extremo de esta pequeña lancita, acá estamos teniendo un problema serio de que no solo posiblemente no apague correctamente, sino que va a generar un accidente en el usuario y posiblemente haya una propagación del incendio al volcar aceite encendido fuera de la freidora o fuera del equipo donde tengo el fuego. Matafuego de agua. El matafuego de agua viene con una pequeña tobera. En este caso no es un gran problema la falta de la tobera. Lo que vamos a tener es posiblemente un alcance un poquito menor al indicado por el fabricante. Matafuego de agua pulverizada, lo mismo que el acetato de potasio. Si le falta el pulverizador no va a pulverizar el agua y por lo tanto va a tirar agua en chorro pleno. Son pequeños detalles operativos que hacen que el extintor no cumpla con su objetivo, que es apagar un principio de incendio.
Un extintor, los rodantes, que tengan problemas con las ruedas, que las ruedas no giren, que esté rota, que estén trabadas. Pesar al agente extintor. Por lo general se suele hacer esto solamente con el de dióxido de carbono, que es el único extintor portátil que viene sin manómetro, que le falta manómetro por obvias razones de la presión que tiene el extintor. Por lo tanto, es una práctica habitual que cada tanto pesarlos para ver que no hayan perdido carga. Aquellos ítems que afectan a la seguridad del usuario o del potencial usuario. Y por lo tanto, un usuario que va a salir lastimado o va a terminar falleciendo producto de un accidente, como ya hemos visto en la introducción. Por lo general, podemos resumir que todos aquellos problemas que afecten al tarro, al tacho, al cilindro, al equipo, como corrosión profunda, golpe, globo, panza, fisura, soldadura en mal estado, abolladuras, y podemos colocar un enorme etcétera, ponen en peligro la integridad del usuario. Toda aquella cuestión que afecte al cilindro pone en peligro la integridad del usuario. Por ejemplo, este extintor que solamente le sacaría una foto y lo dejaría ahí colgando. Son casos muy extremos estas fotos. Acá se nota el extintor está presurizado, casi sobrepresurizado, y presten atención no solo el estado deplorable que tiene el exterior, que podría ser algo superficial, pero acá tenemos un problema muy serio a nivel de la soldadura del casquete superior. En este caso, el extintor está aparentemente en buenas condiciones, pero lo cruza un alargue, una zapatilla eléctrica y un cable, lo cual, si este cable falla, pone en peligro y pone conectado y coloca en situación de energizado al extintor, poniendo en peligro la vida del usuario. Bueno, similar al anterior, encima colgado de la caja de luz. Peor no puede estar este extintor. Bien, acá no solamente vemos un tablero eléctrico bastante precario, con una instalación eléctrica bastante precaria, sino, para mi gusto, un puesto de extinción demasiado cerca de un riesgo, en este caso riesgo eléctrico. 2-3 metros más para el lado, separándolo, estaría correcto. Bien, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 transformadores posiblemente de media tensión, que tienen varios cientos de litros de aceite. En un incendio, que lo que se va a prender fuego es el aceite, y posiblemente el aceite se desparrame en el cuenco que tiene estas alas para contener el aceite. Yo me pregunto, ¿quién de ustedes se va a acercar a una instalación de media tensión o de alta tensión para agarrar ese matafuego que está expuesto al riesgo? Nadie. Primero, que yo jamás voy a recomendar que una instalación energizada con media tensión se la apague con extintor manual, pero mucho menos que el extintor manual esté colocado vecino al riesgo. Acá hay un error, acá hay que colocar los extintores portátiles como mínimo, cumpliendo con la distancia legal de 15 metros de distancia. Ustedes dirán, ¿qué puede pasar? Un extintor colgado en un alambre. Bueno, que se doble el alambre, que se rompe el alambre, se caiga el extintor, reviente el extintor, alguna parte del extintor salga disparada a alta velocidad, le pegue en la cabeza, en la garganta a un trabajador y lo termine matando. Fíjense este detalle, el extintor colgado del pasador de seguridad. Vaya compromiso de esta empresa en materia de protección contra incendios. Solamente había que levantar el extintor y darlo vuelta. Nadie lo hizo hasta que saqué la foto. Lo mismo que la anterior, colgado en ganchos de carnicería. Lo riesgoso, lo problemático es la caída del extintor y el potencial daño que puede causar. Bueno, un extintor que
está con una corrosión en la base más que visible y un estado de la manguera bastante delicado. El estado general del extintor implica que este extintor tiene que salir urgente a servicio y no creo que en el estado que está pase las pruebas de mantenimiento. Un estado muy serio de corrosión. Otro extintor que va a ser inutilizado. Otro extintor con problemas de corrosión. Otro extintor con problemas de corrosión. Otro extintor con problemas de corrosión y casi sobrepresurizado. Un extintor golpeado, que se ha caído, se ha golpeado. Este extintor tiene que salir de servicio y el que le va a hacer mantenimiento seguramente, si tiene buen criterio, lo va a descartar. Problema de corrosión, especialmente en una soldadura, que es lo más delicado que tiene. Un extintor que ya, de mirarlo, ya no lo usaría. Bueno, esto yo siempre lo que explico, no es que esté mal. A mi criterio no me gusta instalar dos sistemas de extinción tan disímiles como esto en el mismo lugar. Una instalación de agua a presión que requiere un entrenamiento y un conocimiento específico con un extintor ABC. Si es ABC, significa que el extintor, que en este caso está pintado amarillo, sirve para instalaciones eléctricas, mientras que la red de incendio, que es agua, no sirve para instalación eléctrica. ¿Qué estamos haciendo en el mismo lugar? Dos sistemas de extinción que inclusive, lo peor de todo, que requieren entrenamiento distinto. Una cosa es entrenar para usar extintores y otra cosa es el entrenamiento que necesito y el trabajo en equipo que necesito para poder usar y apagar un incendio usando mangueras e hidrantes. Exactamente. No hay nada prohibido, acá es una cuestión de criterio que no me gusta, nada más. Y la aclaro para que también puedan optar o no por este tipo de situaciones. Idem con el problema de que tenemos un extintor en el piso.